Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía damos gracias a Dios por tantas cosas y también tenemos presente a las personas que han dejado este mundo y que queremos ya estén gozando del cielo. Hoy especialmente nos acordamos en esta Eucaristía de una persona que es la madre de Sira y que se llamaba Montserrat de Manresa, que colaboró y tuvo una inquietud, un deseo de ayudar a los sordos en su pueblo de Manresa y que hoy en esta Eucaristía la tenemos presente. Y también nosotros, el fin de semana pasado, el domingo pasado, éramos invitados a saber amar a los demás, con el ejemplo del buen samaritano que acoge a la persona que necesita ser cuidada. Hoy veremos que necesitamos también de esta oración. Para ser y vivir el amor de verdad, necesitamos llenarnos del amor de Dios en esa unión con Él en la oración, y la mejor oración es la Eucaristía. Preparémonos para esa comunión con Jesucristo, pidiendo perdón de nuestros pecados. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondió y le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, y una cosa sola es necesaria. María ha escogido la parte mejor, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto este Evangelio que es ya lo recordamos, de las dos hermanas, Marta y María. Si miramos las dos palabras veremos que la única diferencia es que la T o la I. Y digo María, aunque he tenido la tentación de hacer María, no. María es la madre de Jesús, María es esa mujer, hermana de Marta y hermana también de Lázaro. Eran los tres hermanos, familia, que vivían en un pueblo cercano a Jerusalén. Algunos que hemos visitado Tierra Santa, sabemos que a pocos kilómetros el Valle Cedrón, allí en un pueblo un poquito más allá, está el pueblo de Betania, que es camino de paso desde Jericó, camino de Jerusalén. Y Jesús muchas veces pasaba por aquel camino y muchas veces, y nos lo dice el Evangelio, se quedaba con mucho gusto en casa de estos tres hermanos. Hubo el episodio de la resurrección de Lázaro, es decir, que había una amistad fuerte de esta familia con Jesús y un gozo y un descanso y un poder compartir con esa familia largos tiempos en ese camino de Jericó a Jerusalén. Y vemos, igual como en la primera lectura nos ha preparado, un signo claro de acogida. Acoger,
acoger a las personas, dar buena acogida. Hoy, por ejemplo, tenemos personas nuevas que no viven en Barcelona, que hoy han venido expresamente por celebrar la Eucaristía por Montserrat, desde Manresa, un poquito lejos, vienen aquí, pues ojalá se vayan con una experiencia positiva de acogida. Es decir, los sordos de Barcelona, oye, qué simpáticos, qué amables, qué buenos, nos querían quitar. No, es decir, qué bien, pues eso es decir, eso es lo bonito, es un trato humano que necesitamos vivir en la Iglesia. Y que decimos, no, normal, es normal, ya lo hacemos. No, no siempre. A veces porque vamos a nuestras cosas, a veces porque tenemos pues nuestras preocupaciones y nos centramos en lo nuestro y nos olvidamos de los demás. El ejemplo del domingo pasado, el Evangelio del buen samaritano, es decir, pararse, dos, pasaron de largo, excusas. Tendríamos muchas excusas para dejar a la gente de pasaron de largo. Uno, que era extranjero, se paró, lo cogió, lo atendió, lo cargó sobre su cabalgadura y lo llevó hasta el hostal, lo dejó, lo cuidó, pagó lo que necesitaba. Es decir, esa acogida, ese amor, que no son solo palabras, sino que son obras y de verdad. Y es bueno acoger a las personas. Antiguamente, a lo mejor se vivía más esa experiencia, las casas abiertas, un pueblo pues es más fácil, conoce a la persona, una persona que viene pues te hace ilusión, a lo mejor porque aquí ahora en las ciudades hay tanta gente que dices, bueno, no nos damos cuenta, pero en un pueblo que venga una persona, con qué ilusión. Por ejemplo, el fin de semana pasado en Huelva, en Aracena, en ese pueblo de Aracena, nos hicieron una acogida, el sacerdote responsable de la parroquia, todas las personas del pueblo sabían que habían venido un grupo de más de 200 sordos que visitaban el pueblo, que vivíamos ese encuentro de la pastoral del sordo y nos hicieron una buena acogida. Sí, y esa experiencia es positiva, es buena, es muy cristiana, muy humana, muy cristiana, es decir, saber acoger a la gente, hacer la vida agradable a los demás. Jesús se sentía de verdad acogido en casa de estos tres hermanos, estaba a gusto, descansaba, hablaba, y ellas estaban preocupadas por atenderle. Y aquí vemos un poquito el contraste de las dos hermanas. Marta, muy preocupada por decir, ha venido Jesús, ¿qué le daré? Preparar la comida, preparar las cosas, muy normal, y en cambio María simplemente, ha venido Jesús, escucharle, sentarse y estar atendiendo. Junto a la acogida tenemos dos palabras, hoy diremos, como diríamos, tres palabras: acoger a los demás y después el servicio y la escucha. Dos palabras importantes que a veces podemos pensar, hay que escoger o una u otra, como si fueran contrarias. No, hay que intentar integrar las dos. Algunas veces podríamos pensar, Marta, muy preocupada en trabajar, en preparar cosas, mal. María es la buena, es la que se sienta a escuchar. Sí, pero tampoco Marta, mal no. Marta, muy atareada, pero Jesús le dice, tranquila, María ha escogido la mejor parte, pero también es necesario hacer las cosas, preparar las cosas, pues si no diríamos, ya se preparan solas, hay que hacerlas, pero hay que saber tener un orden. Esta semana pasada, los que hemos participado de la Eucaristía de cada día, Dios nos decía a través del profeta Isaías, nos decía al rey Ezequías, le decía, pon orden en tu vida, que ya se acerca la muerte. Pon orden en tu vida. Hay que poner orden en la vida, hay que poner orden en el tiempo, hay que poner orden en nuestras circunstancias. Es decir, ¿qué hago? Primero esto, segundo esto, tercero esto. A veces podríamos cambiarlo. Hay que pensarlo y hay que poner orden en nuestra vida. Y hay que saber decir, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que debo ir haciendo? ¿Cómo debo ordenar mi vida? Y Jesús nos invita a decir, bueno, pues lo primero, la oración.
lo primero, escuchar la palabra de Dios. Lo primero, escucharnos también unos a otros. Es decir, no ir a la nuestra rápidamente, sino saber escuchar. ¿Cuántas personas necesitan ser escuchadas? Porque necesitan explicar, necesitan compartir, necesitan vivir esa experiencia de ser escuchados, porque muchos están solos. También, referente al fin de semana pasado, el encuentro de la Pastoral del Sordo, todos sabemos que es importante el encontrarnos, hablar de unos temas, unas conferencias, celebrar la ordenación de Juanjo, sí, pero también fue una experiencia muy buena de compartir, de escucharnos y de un sordo de allí, otro de allí, pues saber explicar, estar atentos a las distintas experiencias pastorales, de vida, que tantas personas diversas, venidas de distintos sitios, pudieron compartir. Saber escuchar es importante. Y saber escuchar a Jesús, que es la oración, la palabra de Dios. Esto es lo primero y lo más importante. Porque si no hay ese amor a Jesús, si no hay esa vida de oración, si no ponemos en primer lugar a Jesús por encima de las otras cosas son muchas. Y siempre encontraríamos excusas para decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, porque el trabajo, las ocupaciones no se agotan nunca, siempre quedan cosas por hacer, pero hay que saber decir, basta, ahora toca saber escuchar a Jesús, ahora me toca un tiempo de oración, ahora debo dejar otras preocupaciones para estar por Jesús, para atenderle a Él y para vivir ese sentarse cerca de Jesús, igual como María, y estar callada escuchando a Jesús. Esto es la oración. Y lo necesitamos para llenar nuestras baterías y para poder hacer el servicio, la atención a los demás. Porque si no, se convierte en un hacer vacío. O también se podría convertir en un oración y no hacer nada. Algunas personas tienen una especial vocación llamada a dedicar fuerte la vida contemplativa, la vida de oración. Pero todos los que estamos aquí no estamos llamados a escoger, sino estamos llamados a integrar, que nuestra vida de trabajo, que nuestros compromisos, nuestras acciones vayan unidos y se conviertan en oración y las vivamos con esa experiencia de decir, tengo que tener un orden en mi vida, en mi horario, tengo que tener un tiempo para Jesús, y eso hace que a veces digamos, fuera y ahora estoy para Jesús, y ahora vengo aquí para celebrar la Eucaristía, y estoy aquí, podría estar haciendo otras cosas, seguro, todos podríamos estar haciendo otras cosas en otros lugares, pero estamos aquí para dedicarnos a la Eucaristía dominical, para vivir esa comunión con Jesús que llena, igual como el móvil, igual que cualquier aparato que tiene baterías. Hay que saber decir, mira, ahora lo dejo un rato enchufado, porque si no lo enchufo, lo puedo utilizar, se agota y que ya no me vale para nada. Hay que saber decir, ahora, y es cada día que nos tenemos que enchufar con Jesús para cargar nuestra vida de oración, para cargar nuestra vida de esa eficacia apostólica que solo Jesús nos da. Es así, lo que dice Jesús, es decir, María ha escogido la mejor parte, es decir, ella sabe lo que es más importante, lo otro también es importante, pero menos. María, y también María, la Madre de Jesús, supo en su vida escoger lo mejor, que era esa comunión con Jesús, esa oración dirigida a Dios, esa vida de plena comunión con los demás también. Pidamos que en ese tiempo de verano sepamos, a lo mejor algunos ya os iréis a otros lugares, donde estemos, tener localizado dónde está Jesús, la parroquia, el sagrario, para poderlo visitar, para poder vivir esa comunión con Jesús. Tener también un horario, a lo mejor durante este tiempo de verano podemos dedicarle un poquito más de tiempo a la oración, o podemos buscar un tiempo, pues a lo mejor de más descanso, de retiro, de ejercicios espirituales. Cada uno verá cómo durante esta época de verano podemos aprovechar más para estar como más atentos, más a la escucha, más a la oración, más unión con Jesús.
Es así como seremos eficaces en nuestra vida, es así como aprenderemos la lección de Jesús que nos da en el Evangelio. Marta hace sus cosas, María está atenta en la oración, a nosotros nos toca integrar y unir esas dos llamadas que Jesús hoy nos está haciendo para que sepamos ordenar nuestras vidas, para que vivamos esa comunión con Él, que nos invita y que nos llama a la comunión con todos nuestros hermanos. Acoger, escuchar y servir. Son esos tres verbos que cada uno de nosotros podemos poner en práctica hasta que el Señor nos llame un día a la casa del Padre, como ya a Montserrat la ha llamado, y ella estaba atenta, ella una mujer cariñosa, amable, entregada, preocupada. Su preocupación era: ¿qué puedo hacer por los sordos? ¿Cómo puedo acercarles a Jesús? ¿Cómo puedo enseñarles la vida cristiana? Signos sabía pocos, pero voluntad y el lenguaje del amor lo traía en su corazón, lo traía en su vida y lo comunicaba a los demás. Pues que ese ejemplo de esa persona amada y de tantos otros nos estimule a saber vivir esa unión con Cristo en su cruz, con su sufrimiento. San Pablo nos decía, unido a la cruz de Jesucristo, sí, pero con mucha alegría. El beato Pere Tarrés le fueron a visitar cuando estaba enfermo y decía: sufro mucho de enfermedad en la cama. Y respondía, dice, pero estoy muy contento. Y añadía, estoy muy contento de sufrir mucho, de sufrir unido a Jesús, porque Dios me da esa oportunidad de unirme a la cruz de Cristo. Es algo de santidad que a nosotros nos es difícil de comprender, pero que poco a poco podemos ir imitando a esas personas santas.